Importante información sobre la piscina más grande, la Guinness Record ha ganado. Eso queda en Egipto. Pero ahora vamos a hablar también de algo muy interesante en cuanto a ese estado civil de las personas. ¿Cuándo puede ser transgredido? ¿Cuándo se puede incurrir algún tipo de delitos? ¿Cuándo se puede violentar ese estado civil de las personas? Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Kentin Telles, él es abogado criminalista y vamos a conversar. Si usted quiere participar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 en Nicaragua. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Siempre gracias por la invitación, Odilí. Cuando hablamos del estado civil de las personas, ¿a qué nos referimos, doctor? Para recordar un poco este tema. Bueno, partiendo de tu pregunta, nosotros sabemos que el estado civil de las personas viene siendo ese estatus o esa condición jurídica que tenemos nosotros como ciudadanos ante el Estado, ante la sociedad, de establecernos como una persona que es casada, soltera, viudo, divorciado, etcétera. Entonces, esa es nuestra condición jurídica que tenemos nosotros como personas ante la sociedad, que obviamente tiene repercusiones civiles y penales, obviamente. Correcto. Cuando hablamos de delitos en contra de este estado civil. Mira, nuestra norma penal, que es el Código Penal, establece claramente los delitos contra la familia. ¿Verdad? Claramente un capítulo de los delitos contra la familia, y entre ese capítulo establece lo que son los delitos contra el estado civil de las personas. Y ahí caben lo que son la simulación de matrimonio y lo que es el matrimonio ilegal. Al final son dos aspectos bastante parecidos, pero que tienen sus diferencias. Son, por ejemplo, entre la pena a imponer entre ambos delitos, la pena es la misma. La pena oscila entre los 2 y los 4 años. La pena a la persona que hace un matrimonio ilegal o la que hace una simulación de un matrimonio. Pero ¿qué viene siendo y qué considera nuestra norma un matrimonio ilegal? Y es muy importante porque hay muchas formas de la ilegalidad entre un matrimonio, que establece también el Código de la Familia. Pero la tipificación penal de esa conducta te refiere que es aquella persona que se casa no habiéndose divorciado de otra persona. O sea, que actualmente estás casado y te casas con otra persona. Esa conducta, ese hecho, nuestra norma penal lo considera como un matrimonio ilegal. Y lo que es la simulación de matrimonio, como bien obviamente la palabra lo refiere, es que se haga la simulación como que te estás casando y no lo estás haciendo. Ahora, vos podrías decir, podrían implicarse otros elementos, otros factores dentro de un matrimonio ilegal para que se considere ilegal. Sí, pueden haber errores de vicios, por ejemplo. Puede ser que si te casas con un menor de edad, una menor de edad, etcétera, se puede considerar un matrimonio ilegal. Esa conducta está tipificada, ya esa conducta se sale dentro del verbo rector, que es simplemente que te cases con una persona estando vos ya obviamente casada. Ya esos son otros vicios, otras nulidades, que son nulidades de orden meramente civil. Igualmente lo que es el tipo penal del matrimonio que lo estás haciendo la simulación. Entonces, ¿qué es lo que implica? Implica responsabilidades para varias personas, no solo para la persona que se está casando. Ahí tenés de igual manera el notario, que está obviamente haciendo un acto jurídico, si a sabiendas que si estás casado, porque recordemos que el notario tiene que tener a la vista la constancia de soltería. Entonces vos tenés que demostrar ante el notario que estás soltero, pero imagínate si el notario se presta para esa situación, todavía ahí esa conducta, el Código Penal lo agrava más, te dice que la pena se incrementa todavía de 3 a 5 años, pero vos puedes decir, ¿por qué se incrementa ante el notario la pena de 3 a 5 y para la persona que lo está haciendo que va de 2 a 4? Porque obviamente sos un conocedor de la ley, o sea, sos una persona profesional y te estás prestando para un hecho ilícito y delictivo. Tiene que ir en sintonía a la ley. Tienes que ir en sintonía a la ley, que se supone que sos un fedatario público. Entonces, la ley te sanciona más y la pena va de 3 a los 5 años. Ahora, otra cosa que es importante mencionar, con implementación de la ley 779, se estableció claramente que la competencia objetiva de estos casos le va a corresponder a un juez de distrito especializado en violencia. Estos normalmente son delitos considerados delitos menos graves, porque la pena no supera lo que son los 5 años. Sin embargo, en la reforma que se hizo, en la implementación de la ley 779, se estableció una competencia objetiva para los jueces de distrito especializados en violencia. Y puede ir más allá todavía, Odili. ¿Por qué puede ir más allá? Porque recordemos que imagínate esa persona
que esa mujer, ¿verdad?, que está, según ella, casándose, desconociendo que la persona, su pareja, su esposo, que tiene otro matrimonio que todavía no lo ha disuelto, Sí. invita familiares ante la sociedad y después te das cuenta que esa persona estaba casada, esa persona podría llegar a tener un daño psicológico. Así es. Entonces podría acusarte también por lesiones psicológicas. Y recordemos que en estos casos podría ser, imagínate, estaríamos hablando de un concurso ideal, estaríamos hablando de un matrimonio ilegal en concurso ideal de lesiones psicológicas. ¿Por qué sería un concurso ideal? Porque hay concurso real y concurso ideal. Porque en este caso estaríamos hablando de que un concurso ideal es que del hecho de esa conducta, de ese delito, del matrimonio ilegal, producto de ese matrimonio ilegal te ocasionó una lesión psicológica. No es un delito por aparte, no es que el hombre te está abusando, no es que el hombre te está maltratando. Es obviamente producto de tu psiqui, ¿verdad? Pasar por ese daño psicológico de que una persona simuló o se casó de manera ilegal con vos y te ocasionó obviamente lo que es ese daño psicológico. Entonces estaríamos hablando de un concurso ideal de delito. Doctor, ¿qué sucede? Dos escenarios, le voy a explicar un poco. Uno, si esa persona se casa en un país, pero ya está casado en otro país, ¿qué sucede? ¿Eso lo avala la ley de cada país o en Nicaragua, en el caso de Nicaragua? Y lo otro es, ¿qué sucede si ya hubo un matrimonio, pero uno de los cónyuges decide divorciarse y no le informa al otro? ¿También eso podría ser un delito? A ver, en relación a lo que mencionabas, si estás casado en otro país, por eso claramente estableciste lo que es un estado civil. Sí. Entonces, el estado civil es esa condición jurídica que tenemos como persona. Y esa condición jurídica es en todos los países. Correcto. O sea, es a nivel mundial. Claramente en otro país, en un registro no vas a aparecer como una persona casada. Tendrías que traer toda tu documentación certificada y autenticada de Nicaragua al país en el que estás para que obviamente el registro te tenga como una persona casada. Entonces vos podrías hacer eso. Imagínate, vos podrías estar en Estados Unidos, estás casada en Estados Unidos, te venís a Nicaragua y decías que soy soltero. Vos vas a gestionar aquí ante las instituciones que viene siendo el registro del estado civil de las personas, vas a pedir tu negativa de soltería y te la van a dar. Así es. Porque ante el Estado de Nicaragua vos sos una persona soltera. Sí, pero, es nacional. Si sos nacional. Sí. Pero jurídicamente sabes que estás casado, jurídicamente. Sí. Pero cuando esa persona en un futuro se dé cuenta, porque todo se da, aquí todo se da cuenta, en cualquier momento todo el mundo se da cuenta de todo. Más adelante te das cuenta, no, mira, esa estrella estaba casado en Estados Unidos, te dicen que estás casado y conseguís la certificación de que esa persona se casó estando casado, a pesar que obviamente vive en otro país, tu condición jurídica ya era casado. Sí. Entonces aplicaría siempre lo que estaríamos hablando de un matrimonio, lo que es ilegal. Para estar muy pendiente de Correcto. eso. Y en cuanto a la persona que quizás se divorcia y no sabe su pareja que se divorció y hasta a los meses le dice que sí. Mira, nosotros tenemos un caso casualmente de lo mismo que estás planteando en la oficina. El hombre en Estados Unidos estaba casado con su mujer. Casado con su mujer, que 20 años hicieron su vida, hicieron un hogar, y obtuvieron bienes, etcétera. Ya el hombre después, ya con cierta edad, que tiene alrededor de 65 años este hombre, vino a Nicaragua, se enamoró de una joven, y aquí en Nicaragua el hombre se divorció sin decirle nada a la esposa. Wow. Aquí el hombre en Nicaragua vino y estableció su demanda de divorcio, y obviamente en el juzgado cuando te divorcias vos tenés que establecer si tenés bienes para que se haga la separación de bienes, Sí. etcétera. Entonces el hombre dijo que no tenía bienes en común cuando tenía bienes en Estados Unidos, y adicional a eso pidió que se notificara la demanda en el lugar, en una casa que ellos tenían en Nicaragua. Entonces aquí Correcto. quien recibió la notificación fue la empleada doméstica. La mujer no se dio ni cuenta. El punto es que al final se dio el divorcio en este caso y no hubo separación de bienes. La mujer no vino, nos buscó. Entonces nosotros obviamente ahí poder decir cuál es el fraude procesal, que no permitiste que esta persona en ese proceso obviamente viniera y dijera, bueno, si te vas a divorciar es un derecho que vos tenés, el derecho de divorciarte de manera unilateral. Pero espérate, aquí hay bienes... Informarlo. Correcto, informarlo, pero aquí hay bienes en común. Ahí cometiste un fraude y ese hecho le está ocasionando también un daño psicológico, porque en Estados Unidos esta señora se está tratando psicológicamente. Entonces, eso es lo que venimos. Entonces, nosotros, ¿cuál es el punto? Vas a tratar de anular ese divorcio, lo vas a anular y vas a tomar obviamente después acciones legales en contra de esta persona. Así que
puedes hacerlo, pero siempre tenés que notificar a la otra persona del divorcio porque te puede traer obviamente ciertas consecuencias legales. Tenemos mensajes de texto a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua. Nos dice alguien, no hay que casarse entonces, doctor, nos preguntan. Otra persona dice, muy buenos días, quiero saber el estado de una persona que se ha casado legalmente pero no se inscribió ese matrimonio, ¿qué sucede? Ok, recordemos que la inscripción es simplemente para darle publicidad al matrimonio. Desde el hecho que un notario público, porque al final te pudiste casar ante un notario público, te pudiste casar de igual manera ante un juez, un juzgado, y desde que hay un libro de matrimonio, porque ahí está tu libro de matrimonio donde vos llegás a suscribir ese contrato del matrimonio. Están los testigos que están dando fe de que tuviste ese acto matrimonial, pero el hecho de que no lo hayas inscrito, que se tenga por no haber matrimonio, falso, siempre vas a estar casado. El hecho que por publicidad, cuando vos querés pedir ese mismo hecho, que pedís una constancia de soltería, obviamente no va a existir en los libros del registro del estado civil de las personas que estás casado, pero sí estás casado. El hecho que no lo has inscrito, pero las repercusiones legales siempre van a ser las mismas, siempre se va a considerar como una persona casada. Igual que se solicita el certificado de soltería, también se debe inscribir el certificado una vez que se ha adquirido matrimonio, ¿no? Una vez te casas, estás obligado, obviamente. ¿Después de cuánto tiempo nos dicen? Mira, la ley te refiere aproximadamente que es entre 1 y 2 meses que tenés que ir a reportarlo. ¿Por qué? Para evitar esas situaciones de ilegalidad. Porque cuando vos cometés esos tipos penales del matrimonio ilegal o la simulación del matrimonio, obviamente traen algunas repercusiones legales. Igual, ¿cuáles podrían ser? Hay personas que se están casando por herencia, por una herencia. Hay otras personas que se casan porque tal vez hubo un tipo de delito con una menor y obviamente los padres dicen, bueno, si te casas con la menor, no, al final no te vamos a denunciar. Y al final pudiste hacer una simulación del matrimonio. Llegó el notario, llegaron todo el mundo y al final ni se firmó. Se firmó, pero al final no se extendió esa certificación. Así que eso es por ese tipo de conducta es que la ley sanciona esos hechos. Y hablando de sanción, también los testigos podrían ser sancionados si declaran o dicen algo que no es correcto. Ahí serían todos, al final, las personas que están en la simulación del matrimonio. Porque, a ver, sin los testigos no se puede dar el contrato del matrimonio. Entonces, ellos pasarían a ser cooperadores necesarios. De igual manera, el notario que se está prestando en ese hecho pasa a ser cooperador necesario. Y todos tienen, según la ley, la misma responsabilidad del autor directo y material, o sea, toditos tienen la misma sanción. Solo el notario, que todavía, como te mencioné, lleva 1 año de más. Es parecido cuando vamos a ser fiadores, doctor. Es parecido, ¿verdad? Es casi similar. Estamos siendo así. Dice otra persona rápidamente, vender, quizás no es el tema, pero nos pregunta, vender los bienes como propiedades y ponerlos a nombre de un familiar antes de un divorcio para no dividirlos, ¿eso es estafa o qué podría ser? No es estafa, al final. Si todavía no has llegado al hecho de casarte, de tener ese contrato y querer protegerte, porque al final en las relaciones vos te puedes enamorar de una persona, pero al final no sabes qué tipo de persona es. Ya saber que esa persona te va a ser leal, saber que esa persona te va a ser fiel y que esa persona vale la pena, eso es con el tiempo. Eso no te vas a dar cuenta en 1 año, en 2 años. Eso no es rápido. Correcto. O sea, entonces vos puedes desde previo, puedes decir, bueno, tengo ciertos bienes que quiero protegerlos por cualquier cosa. Porque mira, sí, es cierto, la ley te señala que si vos no estableces cuando vos te casás, cómo es el tema de los bienes, si es mancomunado o es por bienes separados, entonces se va a saber que es por bienes separados. Sí. Entonces vos puedes decir, bueno, estos eran mis bienes, estos son los tuyos. Pero espérate un momento, hay sentencias de la Corte de igual manera y sentencias de los tribunales de familia que te dicen, pasaron 5 años en la relación, tu mujer estuvo en la casa, pero tu mujer hizo una función, que era mientras ella trabajaba en la casa, en el hogar, cuidando a tus hijos, cuidando el hogar, vos estabas trabajando y haciendo dinero y haciendo negocios y haciendo empresas. Entonces, ella tendría derecho a la mitad de esos bienes. Correcto. Entonces, al final, aunque no sean bienes mancomunados y sea por bienes separados, solo el hecho de que la mujer esté en la casa trabajando, haciendo su aporte, al final hay sentencias de la Corte para no dejar a la mujer, obviamente, como decimos nosotros así, en el aire, desprotegida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya las sentencias de la Corte te marcan, ella hizo su función en el hogar,
ella trabajó en el hogar, vos hiciste dinero, hiciste negocio a través de tu trabajo, ella tiene el derecho a la mitad de tus bienes. Por eso es muy importante eso que mencionamos, lo del estado civil de las personas. ¿Qué sucede? Dos escenarios. Sí. ¿Tiene una herencia o recibe una herencia de uno de los cónyuges? ¿Qué es lo que se debe repartir cuando está el divorcio? ¿Parte de lo que hicieron mientras duró el matrimonio o parte también, además de lo que hicieron durante el matrimonio, de esa herencia que uno de los dos recibió? ¿También eso aplica en los bienes mancomunados, doctor? Es que cuando son los bienes mancomunados, al final, la parte que le corresponde a él es la parte que pasa a la sucesión. Sí. Es la parte que pasa a sucesión intestada, a la herencia, que puedes pedir una declaratoria de heredero. Entonces, perfectamente lo puedes perseguir. Adicional, o que él hubiera tenido, como mencionaste antes, él hubiera tenido unos bienes antes del matrimonio, esos bienes pasan a ser parte de la masa matrimonial, de la masa familiar, del hogar. Entonces, al final tendría derecho a pedir, obviamente, sobre todo esos bienes. Correcto. Exactamente. Bueno, otra de las personas, ya concluyendo, nos dicen: buenos días, estoy en el proceso de divorcio y él está vendiendo los bienes. Nos casamos con bienes mancomunados. El juez aún no nos dice sobre esta situación. ¿Qué podemos hacer? Ahí sí él no podría, en ese caso, vender los bienes sin todavía tener una decisión judicial. Y ahí habría que ver qué tipo de conducta se podría establecer en un tipo penal para esa persona que vende un bien de una forma mancomunada. Porque, a ver, si tenemos todo de manera mancomunada, aunque el carro esté a nombre de él, porque al final podés, a la hora de comprar un vehículo, vos te casaste con bienes mancomunados. Todo lo que ven en el matrimonio pasa a ser de los dos. Entonces, aunque vos vengas y el carro esté solo a tu nombre en ese momento y lo puedes vender porque no necesitas en ese momento, querés vos la disposición de la otra parte, lo puedes vender porque jurídicamente está tu nombre, pero legalmente es de los dos. Entonces esta persona te podría, imagínate, te podría acusar hasta por estelionato, podría ser en ese caso, que estás vendiendo un vehículo que tiene también otro dueño. No tenías la anuencia de esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, doctor Kentin Telles, por cada uno de los detalles. Hay que siempre consultar a los especialistas. Muy importante a la hora de adquirir un matrimonio. Recuerde todo lo que esto conlleva durante o después, si desafortunadamente pues se necesita hacer esa disolución del vínculo matrimonial. Gracias, doctor. Bendiciones. A la orden, siempre, a la orden. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana después de la siguiente pausa.